Pensemos por un momento en perder los apoyos más fundamentales, las raíces de uno, siendo apenas un crío. Un golpe durísimo. Totalmente. Para la inmensa mayoría, ese vacío insoportable es el principio del fin. Es, una receta casi segura para el nihilismo, para, construir muros emocionales enormes o simplemente dejarse llevar por la apatía. Claro. Es lo más lógico, ¿no? Lo que dictaría el instinto de supervivencia emocional. Exacto. Pero hoy vamos a explorar el caso de alguien que utilizó ese trauma exacto para encender un fuego tan radical, tan absoluto, que hace que nuestra vida moderna parezca prácticamente anestesiada en comparación. Y es un contraste que pone los pelos de punta. Ya te digo, hoy es jueves 9 de abril de 2026, y si este análisis a fondo está hoy sobre la mesa, es porque mañana, 10 de abril, el calendario señala la festividad de una figura histórica realmente fascinante. Una figura que, como veremos, no te deja indiferente. Para nada. Nuestro punto de partida hoy son unas notas biográficas, unos extractos de un documento titulado San Miguel de los Santos.pdf. Y, la misión que tenemos por delante no es repasar una lista aburrida de fechas de un hombre nacido en 1591 en Vic, en Cataluña, no. No, porque eso sería quedarnos en la superficie. Exacto, sería leer la Wikipedia y ya está. Lo que vamos a hacer es diseccionar a alguien que desafía de manera frontal, diría que casi violenta, nuestra tendencia actual hacia la superficialidad. Estamos ante el ejemplo definitivo de alguien que rechazó categóricamente vivir a medias. Vale, y es que es un perfil que rompe todos, absolutamente todos los esquemas preconcebidos. O sea, la imagen mental que suele haber de las figuras del siglo XVI o XVII. Sí, la típica imagen de Postalmo. Claro, esa imagen estática, pacífica, de mármol o de museo. Pero la persona que asoma en estas páginas, en este documento, tiene una intensidad vital abrumadora. Es una barbaridad. Es que no es una historia sobre alguien que se adapta pasivamente a las normas de su época. Es la anatomía de una búsqueda implacable que no admite zonas grises, o sea, que rechaza esa especie de tibieza emocional y espiritual, en la que es, tan fácil caer. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque el contraste que plantea el texto entre la tibieza y lo que llama un deseo ardiente es el núcleo de todo. Hoy en día, la tibieza es prácticamente un mecanismo de defensa. Sí, es nuestra zona de confort por excelencia. Totalmente. Mantenemos las cosas, a temperatura ambiente. Nos involucramos, pero, no mucho. Ya, aplicamos esa capita de distancia irónica, ¿verdad? Exacto. La distancia irónica a nuestras pasiones para no salir heridos si la cosa sale mal o si fracasamos. Es lo seguro. Sin embargo, este hombre operaba con un fuego absoluto, al 100%. Al límite siempre. Y claro, para entender cómo alguien llega a ese nivel de compromiso total, no podemos empezar por el final. Tenemos que mirar a la chispa que originó ese fuego. La infancia. Exacto, la infancia. Las notas subrayan que desde muy pequeño ya mostraba una inclinación espiritual tremenda, pero que su infancia estuvo marcada por una fractura brutal. Quedó huérfano siendo un niño. Un golpe que te cambia la vida. Es que, desde la psicología moderna sabemos que un trauma así a menudo construye una armadura alrededor de la persona. Sí, te aíslas por completo. Claro, la reacción lógica es aislarse para evitar que el mundo vuelva a hacerte daño de esa manera. O, por el contrario, lanzarse a buscar desesperadamente figuras paternas sustitutivas en cualquier lado, en cualquier persona. Y lo fascinante de esto es que no hizo ninguna de las dos cosas. No construyó una armadura para aislarse, sino un ancla para no salir volando. Qué buena imagen, sí. Es como salvando las distancias, como el origen de un superhéroe. Fíjate, es una analogía interesante. Sí, un evento traumático que, en lugar de destruirte, pues recalibra por completo tus prioridades y sirve como catalizador. Pero mi duda al repasar estos primeros años en la fuente es, ¿cómo se canaliza un dolor tan paralizante hacia esa búsqueda de Dios inquebrantable de la que habla el texto? ¿Buscaba un padre o un arraigo absoluto en lo divino? Lo fascinante de esto es analizar el mecanismo de supervivencia que desarrolló. Es asombroso.
Al perder sus anclajes terrenales más sólidos, o sea, a sus padres, la reacción de su psique no fue buscar consuelos temporales que también pudieran desaparecer o morir. Claro, no buscó tiritas. Exacto, buscó lo inmovible, buscó una roca absoluta. La orfandad eliminó de un plumazo las redes de seguridad intermedias y lo empujó a buscar ese arraigo directo en lo divino. Y esta necesidad de aferrarse a algo inquebrantable explica lógicamente todo lo que viene después. Las decisiones extremas, claro. Eso es, si tu motor interno es llenar un vacío infinito, pues no te vas a conformar con una vida predecible o cómoda. Esa resiliencia extrema, esa necesidad radical generada en la infancia, es la antesala directa de las decisiones radicales que tomaría en su juventud. Fíjate que su primer gran paso, esa primera decisión extrema de la que hablas, fue ingresar en la Orden de los Trinitarios. Una decisión ya de por sí bastante seria. Totalmente, porque implicaba renunciar a la vida civil. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entra en los Trinitarios y al poco tiempo dice algo así como no, esto no es suficiente, y pide el traslado a la rama reformada de la Orden, a los descalzos. Un salto cualitativo brutal. Sí, y el documento menciona que ahí vivió una vocación radical, caracterizada por 3 pilares, la oración, la vida interior y la penitencia. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo o plantear cómo lo ve la mente de hoy. A ver, dime. Escuchar hoy la palabra penitencia hace saltar todas las alarmas. Ya, suena fatal, suena a autoflagelación. Suena a castigo, sí. Abandonar una orden para irse a otra de reglas espartanas, a mucha gente hoy le parecería un comportamiento, no sé, casi patológico o autodestructivo. Es como si usáramos la analogía de un deportista de élite. Cuéntame. Es como si un atleta que ya está jugando en primera división, que serían los Trinitarios, decide irse a un centro de alto rendimiento muchísimo más estricto, o sea, la rama reformada, porque busca llegar al límite absoluto de sus capacidades. ¿Era así o cómo diferenciaba a su época la búsqueda de la santidad de un simple castigo contra uno mismo? Es que esa analogía del deportista de élite es perfecta para entenderlo. Para empezar, hay que despojarse de nuestra visión contemporánea del confort como el bien supremo. Claro. Hoy si no estás cómodo, algo va mal. Exacto. Y hay que contextualizar qué eran los trinitarios en ese momento. Era una orden antiquísima, fundada en la Edad Media para rescatar cautivos. Pero, como pasa con casi todas las grandes instituciones con el tiempo, hacia el 1600 se habían acomodado bastante. Tenían sus conventos grandes, sus rentas, ¿no? Eso es, una vida relativamente estable. La rama reformada, los descalzos, era un movimiento disidente interno. Buscaban volver a la pureza, a la pobreza y al rigor original. O sea, que era como un movimiento contracultural, pero dentro de la propia Iglesia. Totalmente contracultural. Y respecto a la penitencia, volviendo a tu analogía del atleta, cuando un deportista olímpico se somete a dietas estrictas, a madrugones brutales, a entrenamientos que le agotan, no decimos que se odia a sí mismo, ¿verdad? Pues claro, decimos que va por el oro. Exacto. Decimos que está eliminando todo lo superfluo para alcanzar el límite de sus capacidades. Pues la penitencia en el siglo XVII era la tecnología espiritual de la época. Qué buena definición. El entrenamiento. Sí, el entrenamiento, una herramienta para silenciar el ruido ensordecidor de los instintos, de las comodidades, y así crear el silencio físico y mental necesario para cultivar esa inmensa vida interior. O sea, se vaciaba de lo superficial para hacer sitio a lo esencial. No era un castigo. Esa analogía me aclara muchísimo la visión, de verdad. Y esto conecta directamente con otro de los pilares que subraya la fuente. Su amor especialmente profundo por la Eucaristía. Un pilar fundamental para él. Claro, porque si la penitencia era el entrenamiento para vaciarse, imaginó que la Eucaristía era la forma de llenarse, de contactar con esa roca absoluta. Pero claro, esta rigurosa disciplina interna, este fuego personal, choca de frente con los problemas externos a los que se enfrentaba la sociedad de su tiempo. Choca y genera una onda expansiva, sí. Y esto nos lleva a uno de los puntos más brillantes del documento, la dimensión apologética. Y aclaremos que apologética no es pedir perdón, sino la defensa vital de una creencia. Las notas sitúan su vida en una época de tensión de reformas. Y el argumento que plantea el texto es rompedor, ¿eh? Dice que la renovación de la Iglesia no viene solo de estructuras, sino de corazones transformados. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Pero luego lanza una frase que me hizo detenerme en seco. El documento dice explícitamente:
Mm, La mística no es evasión, sino profundidad. Y de nuevo, tengo que cuestionar esto desde nuestra óptica actual. A ver, es que la mística hoy está muy incomprendida. Es que hoy en día cuando alguien escucha místico o vida de oración intensa, la imagen mental es alguien que huye de los problemas del mundo. Alguien que no sabe lidiar con la realidad, se encierra en una burbuja de incienso y se olvida de todo. ¿Cómo me aclaras esa frase de no es evasión sino profundidad? Si conectamos esto con el panorama general de la época, todo cobra sentido. Pensemos en la Europa de principios del siglo XVII. El continente estaba literalmente sangrando por las guerras de religión. Acababa de terminar el Concilio de Trento. Una época convulsísima. Muchísimo. Todo el mundo, desde reyes hasta obispos, intentaba arreglar el caos escribiendo nuevas leyes, redefiniendo fronteras dogmáticas, creando burocracia. Esas son las estructuras. Las instituciones intentando poner parches. Exacto. Creían que si cambiaban el molde, cambiaría el contenido. El documento nos dice que eso es inútil. Cambiar las instituciones no sirve de nada si las personas que las habitan siguen siendo corruptas o tibias. De nada sirve una ley nueva si el corazón sigue igual. Eso es. Y ahora sobre la mística, para entender esa profundidad. O sea, imaginemos la realidad como un océano inmenso. Vale, te sigo. Quien vive en la superficie solo ve el oleaje, ¿no? El ruido, el caos de las tormentas políticas o sociales. Y claro, puede pasarse la vida intentando golpear las olas para calmarlas. Lo cual es agotador, además de inútil. Completamente agotador. Pues el místico, en cambio, es como si se pusiera una escafandra y bajara a la fosa de las Marianas. No baja para huir del océano, ¿eh? Baja para entender las corrientes tectónicas que realmente lo mueven todo desde la base. ¡Qué barbaridad de imagen! Bajar a la profundidad para entender las corrientes en lugar de pelear a puñetazos contra las olas de la superficie. Y me doy cuenta de que esto es exactamente lo que el texto nos exige reflexionar hoy. Nos conecta el siglo XVII con el siglo XXI de un plumazo. Porque las dinámicas humanas, en el fondo, no cambian tanto. Exacto. Y esto aterriza en la sección de las notas que se titula Actualización para hoy. El texto advierte, y cito casi de memoria, del riesgo tremendo de vivir una fe superficial. San Miguel encarna la idea de que la santidad no es tibieza, es amor ardiente. Y nos lanza una interpelación directa, ¿eh? ¿Nuestra fe es rutina o es fuego? Una pregunta que duele un poco si te paras a pensarla. Duele bastante. Porque, entonces, ¿qué significa todo esto realmente hoy? Si lo aterrizamos a nuestra psicología diaria, yo veo la fe superficial de la que habla el texto reflejada en nuestro día a día. Pensemos en el doom scrolling, por ejemplo. Deslizar la pantalla del móvil horas y horas. Eso es, anestesiando la mente sin retener nada. O operar en piloto automático en cualquier ámbito, ¿eh? En el trabajo, en las relaciones, en los ideales. Es esa tibieza, esa rutina de la que hablábamos. Y es que la dicotomía de la fuente entre rutina y fuego es vital aquí. Operan bajo leyes físicas opuestas. O sea, la rutina es el estado por defecto de cualquier sistema, ¿no? Es la inercia. No requiere esfuerzo, solo te dejas llevar. Claro, es cómoda porque no genera fricción. Exacto. Pero el fuego exige mantenimiento constante. Desafía esa inercia. Para que haya combustión, necesitas aportar combustible. Necesitas vigilancia, intencionalidad diaria. Y ahí volvemos al entrenamiento del que hablábamos antes. Totalmente. La interpelación de San Miguel de los Santos es incómoda porque nos obliga a mirar nuestra propia tibieza. Nos recuerda que la verdadera dedicación, ese deseo constante, no puede sostenerse en la inercia. Hay que alimentarlo a diario. Llegados a este punto, creo que merece la pena recapitular el inmenso viaje que nos ha propuesto este material. Porque hemos empezado con un niño huérfano en Vic, marcado por un trauma, que detonó una necesidad visceral de anclarse a lo absoluto. Una búsqueda inquebrantable desde el minuto 1. Sí. Hemos visto cómo esa necesidad lo llevó a rechazar las medias tintas, abrazando la radicalidad de la rama reformada, usándola no como un castigo, sino como ese entrenamiento de élite para alcanzar la profundidad mística. Una profundidad que acaba sacudiendo las estructuras de su tiempo. Exacto. Y así se convierte en un símbolo atemporal, que nos enseña precisamente eso, que las instituciones y el mundo solo cambian cuando los corazones arden. Todo este recorrido me lleva a la sección final del documento, ese cierre contemplativo que llama Memorandum Itineres. Un recordatorio para el camino. Sí, un recordatorio precioso. Cita unas palabras muy concretas. Memoresto,
Amor Dei ignis est. Recuerda esto, el amor de Dios es fuego. Y cierra con un ruego final que es casi un reto. San Miguel de los Santos. Enséñanos a vivir una fe ardiente. Es un final potente, desde luego. Muy potente. Y con esto sobre la mesa, me gustaría pedirte una reflexión final para quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo. Algo que construya sobre todo esto que hemos desgranado. Pues, a ver, si asumimos que el amor de Dios es fuego, como dice el texto, y que el mayor riesgo moderno es esa rutina, esa tibieza, creo que la pregunta no se queda solo en el ámbito de la religión. Es una interpelación a cualquier nivel. Nos toca a todos. A todos. Invita a que cada uno examine su propio día a día. O sea, pensemos, ¿en qué áreas vitales hemos dejado que el conformismo apague el incendio original? Puede ser una relación de años, una vocación profesional o un ideal por el que antes luchábamos y ahora, bueno, hemos domesticado. Se ha enfriado. Exacto. Y la verdadera pregunta, la más incómoda de todas, es ¿qué pequeña penitencia, qué cambio radical o qué renuncia a nuestra comodidad térmica estaríamos dispuestos a hacer hoy mismo? Qué barbaridad de pregunta para cerrar. Es una reflexión que transforma una lectura histórica en un espejo de nuestro propio día a día. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta inversión. Ojalá estas páginas hayan servido para replantearnos esa tibieza que a veces nos rodea. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.